militares argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona a metelillos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó Cecilia los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo, dijo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja: ¿y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó en voz más baja todavía: ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Junio 16, tengo algo que decirte. Oscar Liñeira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina. En lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Junio 26, el reino del miedo. Hoy es el día contra la tortura. Junio 26. Y por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una vasta, gigantesca cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas. Una de las cartas decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Y yo tengo 3 hijos. Agosto 30, Día de los Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que solo han sido botín de guerra, y también los desaparecidos son los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Marzo 9, el día que México invadió a los Estados Unidos. Eso ocurrió en la madrugada de marzo 9 del año 1916.
En realidad Pancho Villa atravesó la frontera, ocupó fugazmente la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y al día siguiente regresó a México. Duró un día todo eso. Y regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. Una solita. Y en cambio los Estados Unidos han invadido y siguen invadiendo a casi todos los países del mundo. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Marzo 20, el mundo al revés. Son ejercicios de imaginación que me parecen útiles, porque si el mundo está patas arriba, para verlo como debería ser, o verlo como podría ser, habría que ponerlo con los pies abajo y la cabeza arriba. Y para eso hay que ver al revés lo que nos cuentan, o sea, nos informan de cosas que para saber cómo realmente han ocurrido deben ser medidas al revés o construidas por la imaginación al revés de lo que se supone que son. Como en este caso, el 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales, muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta porque la tradición obliga a contar las víctimas de las tropas invasoras, pero prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y la del mundo entero estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. Eso no era verdad. No era verdad. Esto también es el mundo al revés, lo de junio 14, un raro acto de cordura. En el día de hoy de 1998 los diarios publicaron una insólita noticia. La Asamblea General de Francia había aprobado la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos para vivir más era lo que Tomás Moro había soñado en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar el tiempo de la libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? ¿Por qué? Por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sin razón, pero poco duró la cordura. Era grave, poco duró. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. El mundo al revés está en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Y es bueno recordarlo hoy, octubre 17, que es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo.
en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Noviembre 5, una enfermedad llamada trabajo. Hoy murió en 1714 Bernardino Ramazzini. Era un médico raro para su tiempo, para su época. Un médico que empezaba preguntando a cada paciente que llegaba, empezaba preguntándole: ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. La experiencia de Ramazzini le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo. Allí describió una por una las enfermedades más frecuentes en más de 50 oficios y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Y millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o por estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, tan libres de toda sospecha, los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujo que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Algo más sobre el mundo al revés y la ciencia. Noviembre 10, en el Día de la Ciencia, el médico brasileño Drauzio Varela comprobó que el mundo está invirtiendo 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. O sea, traducido, que de aquí a unos pocos años tendremos viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno recordará para qué sirve. Febrero 8, la besación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, que castigaba esos besos con cárcel, los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc. Y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo.
Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy, de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la guerra de la independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar lo que llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército, en homenaje a su femenina valentía. Quiero aprovechar para rendir homenaje a otra mujer valiente, de las muchas que hemos tenido y tenemos en América Latina, que fue mi amiga, mi muy amiga, y que murió hace poquito. Se llamaba Domitila Barrios, de Chungara mientras estuvo casada, después se divorció, madre de 10 hijos, boliviana. Yo la conocí en el pueblo de Yayagua, un pueblo minero en Bolivia, de mineros del estaño, y donde pasé un tiempito, y la conocí en una asamblea de obreros de la mina, donde era la única mujer. Eran todos hombres, y ella, la única mujer, logró que se callaran cuando se alzó, y alzó las manos, y pidió preguntar algo. Nada más que preguntar algo. Yo quiero preguntarles estito, dijo. Me acuerdo como si la estuviera viendo. Pequeña, gorda, pero ahí gigantesca, alzada. Yo quiero preguntarles estito, compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces llovieron las respuestas de todos los ángulos de aquella asamblea masculina. Nuestro enemigo principal, la oligarquía, la burguesía, el imperialismo, la tecnocracia, los políticos, qué sé yo, miles de respuestas. Y ella esperó a que cada uno dijera lo suyo, y entonces habló para decir, muy cortitamente decir, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo tenemos adentro. Y pasaron después los meses, los años, y volví a ver a Domitila en la plaza principal de La Paz, agachada, sentada, junto a otras 4 mujeres de las minas, ella de Yayagua y las otras 4 de otras partes de Oruro, y estaban haciendo una huelga de hambre contra la dictadura militar, de dictadura militar en dictadura militar andaba la pobre Bolivia en aquella época, era el general Banzer, y ellas se sentaron allí en la plaza y anunciaron que no iban a volver a comer hasta que cayera el gobierno, la dictadura, el gobierno ilegítimo del general Banzer. Y las primeras reacciones de la gente que pasaba caminando por la plaza fueron un poco estimulantes, porque se burlaban de ella, ¿no? Yo la encontré ahí, pude conversar de todo esto y me fui enterando de cómo iba marchando la cosa. Al principio muy mal, eran objeto de burlas, así que 5 mujeres van a voltear una dictadura militar.
mira vos, qué cosa, ¿no? Y a la semana seguían siendo 5, 50, al mes ya eran 500 y después fueron a los 2 meses, 3 meses, seguían en huelga de hambre, infinitamente en huelga de hambre, dispuestas a morir allí, pero ya no eran ni 500 ni 5.000, eran medio millón, y la dictadura cayó. La dictadura cayó. Esas 5 mujeres voltearon una dictadura militar. Ellas no estaban equivocadas cuando creían que podían hacerlo. El equivocado era el miedo. Algo que tiene que ver con las mujeres y las mujeres argentinas, y que además quiero leer como un homenaje a un amigo que ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres y por todos los que no tienen derechos en este país, que se llama Osvaldo Bayer. Febrero 17, el festejo que no fue. Los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar cansa. En esta noche de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo del puerto de San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí. Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ella se llamaba Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, las putas, las dignas. Junio 9, sacrílegas. En el año 1901, Elisa Sánchez y Marcela Gracia contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge, en la ciudad gallega de A Coruña. Elisa y Marcela se amaban a escondidas. Para normalizar la situación con boda, sacerdote, acta y foto, hubo que inventar un marido. Elisa se convirtió en Mario, vistió ropa de caballero, se recortó el pelo y habló con otra voz. Después, cuando se supo, los periódicos de toda España pusieron el grito en el cielo ante este escándalo asquerosísimo, esta inmoralidad desvergonzada, y aprovecharon tan lamentable ocasión para vender como nunca, mientras la iglesia, engañada en su buena fe, denunciaba a la policía el sacrilegio cometido. Era el año 1901, nacía el siglo XX, cuando la cacería se desató. Elisa y Marcela huyeron a Portugal, en Oporto les metieron presas, y cuando pudieron escapar de la cárcel cambiaron sus nombres y se echaron a la mar, y en la ciudad de Buenos Aires se perdió la pista de las fugitivas. Un siglo después, hermosa casualidad, fue Argentina el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio homosexual y reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual, como haciéndose eco de esa bella canción de Milton Nascimento que dice: toda manera de amar vale cantar, toda manera de amar vale amar, toda manera de amar vale la pena.